esta mañana? Qué bendición es venir al frente, orar al Señor, cantarle a Él y pedirle a Él sus bendiciones. Hemos estado hablando ya, hermanos, por varias semanas sobre los beneficios de la oración y hemos estado estudiando de que la oración nos fortalece en momentos de prueba y debilidad. Hemos estudiado que la oración nos prepara, hermanos, para las grandes batallas espirituales. Como también hemos visto algunas semanas acerca de que la oración nos anima cuando Satanás viene y golpea a nuestro corazón. Ustedes van a recordar también, hermanos, que hace 2 semanas predicábamos sobre que la oración nos inspira a seguir adelante cuando todos se han ido o nos sentimos abandonados. Pero muy bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que la oración nos da esperanza, esperanza real. Y decíamos que la oración de los hijos de Dios no se basa en un optimismo, que la oración de los hijos de Dios se basa en una fe basada en convicciones en las promesas de la palabra de Dios. Amén. Mucha gente es optimista, pero no tiene convicciones de las promesas de Dios. El optimismo se basa en aquello de posibilidades, un tal vez, un quizás, tal vez me irá bien, ojalá pase la entrevista, ojalá me acepten en el trabajo, tal vez compre una casa algún día, tal vez consiga un novio, tal vez consiga una novia. Optimismo, posibilidades. La fe es totalmente diferente. La fe, dice la Biblia, que es la convicción de lo que dice la Biblia, que la fe es aquel aspecto de lo que nosotros no podemos ver, pero es la convicción de que Dios lo hará tarde o temprano en nuestras vidas. Eso es la fe. El optimismo se basa en un tal vez, en un quizá. La fe se basa en Dios lo hará. Tengo promesas en la palabra de Dios. Pero muy bien, esta mañana quisiera enfocarme en este punto. La oración que Dios contesta, y yo creo que esto es muy importante, mis queridos hermanos, que entendamos que la oración que Dios contesta está conectada con 3 cosas muy fundamentales en la vida de un cristiano: la fe, la paciencia y la perseverancia. Son 3 fundamentos para que Dios conteste nuestras oraciones. Pero quizá usted se pregunta esta mañana, ¿será que Dios no contesta las oraciones? Pues claro que sí. Dios contesta cada una de nuestras oraciones. Les voy a poner este ejemplo. Habían 2 cristianos platicando. El uno le dijo al otro: estoy tan desanimado con Dios, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no quiero orar. Estoy tan desanimado porque Dios no me contesta mis oraciones. El otro cristiano le respondió y le dijo: pero qué raro, porque a mí Dios me contesta todas mis oraciones. Y el otro dijo: sí, pero conmigo no funciona, Dios no contesta mis oraciones. Y el otro le dijo: me parece muy raro, porque Dios sí me contesta todas mis oraciones. Y el hermano dijo: primero, Dios me contesta diciéndome que sí. Ahí te va lo que pides. Segundo, Dios me contesta diciéndome: espera. Espera un momento, espera un tiempo. No es mi momento para ti todavía. Y la tercera forma en que Dios me contesta es simplemente diciéndome no. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Amén. Diciéndonos sí y nos da una respuesta inmediata. Diciéndonos: espera, ten un poco de paciencia, pero lo que tú estás pidiendo te lo daré. Y la tercera respuesta, como Dios nos responde, es: eso no te lo voy a dar. Así que Dios siempre responde, diciéndonos sí, diciéndonos espera o diciéndonos no. En la Biblia encuentro un caso tan clásico y todos lo conocemos, y es el caso de la historia de Ana. ¿Se acuerdan de Ana? La esposa de Elcana en el Antiguo Testamento. Ana, la madre del profeta Samuel.
Y vayamos a 1 de Samuel, porque quiero que vayamos paso a paso de cómo sí Dios contesta nuestras oraciones, pero necesitamos venir delante de Dios con la fe, con la paciencia y con la perseverancia. ¿Están conmigo, hermanos? En 1 de Samuel, capítulo 1, fíjense que estuve leyendo esta semana al estar preparando esta predicación. Leí un artículo que decía, fíjense bien cómo decía este artículo: orar es atreverse a tocar el cielo con las manos y no regresarlas vacías. Y me gustó mucho este artículo, porque dice que orar es atreverse a tocar el cielo con las manos y no regresarlas vacías. Otro artículo que me puse a leer esta semana es: cuando tú comienzas a orar, es cuando Dios comienza a actuar. Y esto, si usted lo analiza, es una gran verdad, porque muchas veces quisiéramos que Dios conteste, pero no oramos. Quisiéramos que Dios actúe, pero no venimos a Dios en oración. Por eso este artículo dice: cuando comienzas a orar, es cuando Dios comienza a actuar. Hermano, no esperes que Dios actúe si tú no estás pidiéndole a través de la oración. Usted se preguntará: ¿por qué llevo ya 6 puntos sobre la oración? Porque la oración es el recurso, el elemento, el arma vital que Dios ha depositado en nuestras manos, y debemos de recurrir todos los días a este fundamento de la oración. Cuando tú comienzas a orar, es cuando Dios comienza a actuar. Leí otro artículo que decía: en la oración Dios no escucha, en la oración Dios no escucha la intensidad de tu voz, sino la intensidad de tu fe. Y esto es una gran verdad. Hay cristianos que pueden pasar gritándole a Dios: hey Dios, ¿dónde estás? Hey Dios, tengo 6 meses y no me respondes. 6 años pidiendo que cambies a mi marido y no lo cambias. Hey Dios, llevo 10 años diciéndole que esta mi mujer que me has dado no cambia. No es la intensidad de la voz ni los reclamos, sino la intensidad de tu fe. A Dios no le impresiona, es más, no le impresiona ni las palabras que usamos cuando oramos. Hay personas que se quieren lucir cuando oran, y más cuando oran en público. Andan buscando palabras, un buen léxico, hasta inventan palabras que no existen en el diccionario. A Dios no le impresiona la forma de que nosotros hablamos. Miren, hermanos, yo he tenido reunión con pastores que son campesinos en El Salvador, gente del campo, y tienen una manera tan peculiar de orar, una manera tan linda, tan sencilla. Ellos no andan ahí con palabras rebuscadas, y que la neumatología, y que la soteriología, y que la escatología. No, hermanos. Ellos no andan con esas palabras del rema. Ellos van a lo que van, a orar. Y cuando están orando, tampoco hacen público sus problemas, ni tampoco están diciendo en la oración: Señor, te pido que la hermana que me debe $80, que me lo pague después del servicio. Porque esa es una indirecta directa. Se lo dice a Pedro para que lo entienda Juan. Entonces, la oración es algo más que eso. Pero cuando tú oras, estás tocando el corazón de Dios. Cuando tú comienzas a orar, Dios comienza a actuar. Orar es tocar el cielo con las manos, sin regresar las manos vacías, sabiendo que el Dios que tenemos es un Dios que suple y que escucha tus oraciones. Miren lo que dice 1 de Samuel, capítulo 1. La historia se la voy a contar, no lo voy a leer porque se nos iría mucho tiempo, pero se trata del nacimiento de Samuel. En los primeros 8 versículos se relata la triste condición de Ana. Miren cómo era la situación, hermanos. Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana. ¿Le gusta ese nombre? Está feo el nombre, pero muy bien. Si estuviera enamorada, le gustaría ese nombre, eso sí. Sería el nombre más precioso del mundo. Oh, mi Elcanita. Señor, te pido por Elcana. Bueno, para mí está feo. Yo prefiero Dionisio Fabricio que Elcana. Elcana tenía 2 mujeres. Una se llamaba Penina. ¿Le gusta Penina?
tampoco. Pero si usted como hombre estuviera enamorado, diría, no, mi Penina es el nombre más bonito. Soñaría con Penina, porque Penina para nosotros es feo, pero bueno, para el Cana era el nombre más bonito. Entonces, el Cana tenía su esposa llamada Ana y tenía una concubina llamada Penina. Entonces, dice la Biblia en los primeros 8 versículos que Ana no podía tener hijos, era estéril. Y la Penina, que era su rival, imagínense en esos tiempos, hermanos, un hombre viviendo hasta con 7 mujeres, con 2 mujeres, 3 mujeres. Sé que muchos quisieran estar en aquel tiempo, olvídense, estamos en tiempos diferentes. Pero muy bien, dice la Biblia que esta mujer Penina avergonzaba a Ana y la humillaba porque no podía tener hijos. Esos son los primeros 8 versículos. Dice la Biblia que Ana se sentía deprimida y muy triste. Pero hay un versículo ahí en donde un día el Cana le dice, y hoy lo va a ver en los primeros 8 versículos, el Cana le dice, ¿por qué estás triste? Y mire las palabras que usa. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Qué orgulloso el Cana, ¿no? Él creía que diciéndole esas palabras iba a alegrar su corazón. Yo me imagino que el Cana era de estos tipos así como arrogantes, orgullosos, de estos tipos que se la llevaba así de, yo soy mejor que estos, que esto y lo otro. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos para que estés triste? Pero mire lo que sucede en el versículo 9, y ya les conté la historia, que está en los primeros 8 versículos. Pero mire lo que dice el versículo 9 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? En el versículo 9 dice la Biblia, y aquí comienza la historia. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, miren lo que hacía Ana, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Note usted, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Estamos hablando de una oración profunda, de una oración que está tratando de tocar el cielo y tocar el corazón de Dios. Porque yo les digo una cosa, no es lo mismo pedir que suplicar. No es lo mismo pedir un favor que arrodillarse y llorar delante de alguien, implorar delante de alguien. Y Ana no solamente estaba pidiendo, estaba arrodillada, llorando, implorando con amargura de su alma. Versículo 10, versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva, ¿qué estaba pidiendo? Un hijo varón. Hermanas, hermanos, qué legítimo es pedirle hijos a Dios. Y hasta puede pedirle el sexo del bebé si usted quiere. Ana estaba pidiendo un hijo varón. Ahora, que Dios se lo conceda es otra cosa. Pero Ana le estaba diciendo, dame un hijo varón. ¿Y qué más dice ahí? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mire lo que sucede en el versículo 12. Mientras ella oraba, ¿cómo dice ahí? Muy bien. No oraba como que ora dándole gracias a Dios por el desayuno, el almuerzo y la cena, no. Dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y cómo la tuvo Elí? Por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice ahí? Y no estuvo más triste. Pero mire,
Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a la casa en Ramá. Y Elcana se allegó a Ana su mujer, y Jehová, que dice la Biblia, se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, imagínense, Dios ya contestó su oración. Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede ahí para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Es una historia impresionante. Es una historia en donde afirma que Dios responde nuestras oraciones cuando venimos a Él conectados con la fe, la paciencia y la perseverancia. Mis hermanos, cuando nosotros venimos con fe delante de Dios, créame que Dios es grande para responder a su oración. En el versículo 24, ¿qué dice la Biblia? Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, y aquí está el punto: Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Léalo conmigo. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Lea conmigo el 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Qué hermosa historia, ¿no le parece, hermano? Dios contesta nuestras oraciones. No yendo tan lejos aquí de nuestra congregación, Dios ha contestado la oración de muchos de ustedes. Tenemos el caso del hermano José Luis Durán la semana pasada. Él vino aquí el miércoles y dio su testimonio de cómo estuvo orando, pidiendo por un riñón. ¿Y qué hizo Dios? Le contestó. Hoy tiene un riñón diferente y ya no le van a hacer diálisis. No viene todavía porque, pues, recomendación de los médicos, pero vino el miércoles así con su máscara para no estar adquiriendo los microbios de nosotros, que esto y lo otro. Pero le digo, Dios contestó su oración. El miércoles me encontré en el gimnasio con una señora que se llama Elvia, es una cristiana. Yo he orado con esta señora en el parqueo del gimnasio. He orado con ella y he puesto mi mano sobre ella, orando con ella por un hijo rebelde que tenía, por una situación difícil con su hijo. Pasaron los meses, no la había visto. Y el miércoles, desde que me vio de lejos, me abrazó y me dice: pastor, quería contarle, Dios ha hecho una obra en mi hijo. Ahora mi hijo hasta tiene un hogar y hasta tiene un baby. Dios obró. Y me decía: quiero darle las gracias por haber orado por mí, por haber llevado esta oración delante de Dios. Oraciones contestadas. Oraciones de muchos de ustedes, hasta problemas en la corte, juicios en la corte, de cómo Dios contesta nuestras oraciones, enfermedades que han sido sanadas de nuestros cuerpos, hijos que estaban desviados de los caminos del Señor y ahora han vuelto al seno de la casa de Dios y al seno de la familia. Es porque Dios contesta nuestras oraciones. Hemos visto cómo hombres han sido cambiados por la oración de sus esposas. He visto cómo mujeres han sido transformadas por la oración de sus esposos, porque Dios contesta la oración de sus hijos. Y si Dios contestó la oración de Ana, Dios también puede contestar la oración de cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos,
nosotros lo que necesitamos es venir a la casa de Dios con una fe, porque la fe es el recurso indispensable para que sean escuchadas nuestras oraciones. Hermanos, la oración que Dios responde necesita el ingrediente de la fe, es decir, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe. Había una niña que había escuchado que Jesús está en todas partes. Y sabe que los niños nos enseñan principios enormes de la fe. Un día estaban en la cena y la madre estaba con ellos, había servido un pichel de refrescos y todo. Y la niña por accidente botó su vaso y su vaso como que botó otras cosas, se derramó todo el refresco sobre la alfombra. Y bueno, y de repente la madre dice: te me vas y comes allá en la cocina donde está piso de losa. Muy bien, la niña se va y en lo que llevaba el refresco en el vaso se tropieza y cae otra vez el refresco sobre el piso. Y la madre indignada le dice: ahora quiero que vayas afuera, traigas el trapeador y comiences a trapear. La niña de 6 años había escuchado a su pastor decir que Dios está en todas partes y que si un día lo llamamos a través de la fe, Dios va a responder. Entonces la niña abre la puerta